Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos en una serie que le hemos titulado La carne y el espíritu. De hecho, así se llama el campamento, para seguir con esta misma serie allá dentro de un mes en el campamento. Fíjense, hermano, que hoy vamos a ver el fruto del espíritu y vamos a ver la virtud del gozo o alegría. Di conmigo, gozo o alegría. Amén. Ok, no son dos cosas iguales. Algunas Biblias, algunos diccionarios bíblicos lo definen como gozo y otros como alegría, pero también como deleite. Hermanos, en nuestro estudio anterior, nuestro hermano Fer vio el primer fruto, que es el del amor, y les dio una sinfín de características que están en Corintios. Pero el día de hoy, hermano, vamos a poner en esta tarde, en esta mañana, la virtud del gozo o alegría. Recuerde, hermano, se lo voy a poner de esta manera, desde un simple ejemplo de preescolar. ¿Cuántos conocen una naranja? Todos, ¿ah? Ok, la naranja se le conoce como ¿qué? Como un fruto, es una fruta. Pero la naranja, cuando la partimos, de una manera muy particular, le quitamos toda la cáscara y la partimos, ¿salen qué? Gajos. Muy bien, esos gajos son las diferentes virtudes que cada uno de nosotros debe de tener a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, recuerde esto: el fruto es uno solo con 9 virtudes. Primer virtud, el amor, que es una voluntad activa por el bien de los demás, que fue lo que hace 8 días pudieron ver. Pero el día de hoy vamos a ver lo que es el gozo y el reino de Dios. De hecho, hermano, el reino de Dios se le considera un reino de alegría y de gozo a través del Espíritu Santo. No vaya, en Romanos, no vaya, son versículos paralelos de introducción. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, hermano, los tesalonicenses dice que recibieron la palabra, recibieron al apóstol Pablo con alegría y gozo. Pero también, hermano, vemos en nuestro texto base que el gozo, más que una actitud, viene siendo parte de ese fruto particular del Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, hermano, primero necesitamos definir qué es gozo. La palabra gozo, la palabra en griego es la palabra chara, que se traduce al español como jara. Es decir, la palabra gozo en el griego es chara y se traduce como jara cuando lo traducimos el Strong al español. Un diccionario de este autor llamado Taller define al gozo como deleite. ¿Cuántos cantaron? Mi deleite es estar? Hace ratito, ¿verdad? Cantábamos estos cantos. ¿Cuántos de nosotros entendemos que el gozo también es un deleite? ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Ok. Esta palabra gozo o alegría, hermano, también como deleite, se encuentra 60 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra importante. Ahora, hermano, yo les dije que la forma en griego es la palabra chara o jara, chara en inglés, jara al español, pero esta palabra, hermano, de ahí se deriva una palabra llamado chairein o chairein, que se traduce a menudo como regocijo, como algo que se regocija, y se usa 72 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, en otras palabras, estas dos palabras se relacionan, tanto chara como chairen se relacionan. ¿Cuántos han oído la palabra charis? ¿Cuántos de gracia? La palabra gracia es charis. Bueno, no se preocupe. La palabra gracia
también se define la palabra gracia en la Biblia. Cuando dice, tu gracia me sostiene, de gracia he recibido. Esa palabra gracia también se traduce como charis. Y charis es la palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para traducir gracia. Pero viene lo que es chara, chairen y charis. No se preocupe por esas palabras. No es lo importante aprendernos el griego o aprendernos el hebreo, pero sí es importante sacar la definición. Y fíjese, hermano, estas tres palabras vienen siempre juntas, se entrelazan entre sí. Y ahorita va a entender el por qué, hermano. Le voy a decir por qué. Porque hay una verdad. Cuando yo les pregunto, ¿cuántos están gozosos? Muchos dicen, sí. Pero no quise hacer una cara burlona. A lo mejor triste, a lo mejor me salió mal la cara, pero porque yo vi que se rieron. A lo mejor sí. ¿Cuántos, hermano, de ustedes en verdad demuestran el gozo y el deleite y la alegría en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Ya los hice reflexión. A pesar de la enfermedad, a pesar de que estás a lo mejor desahuciado a muerte. Ah, pastor, es que ya. A pesar de que a lo mejor estás batallando con un hijo, a pesar de que a lo mejor hoy no tienes que comer, ¿estás gozoso? Aunque dices, nada más ves pasar al hermano con sus... ¿Cuántos es la orden de tacos? ¿De 5? ¿De 4? De 4, gracias, hermano. Dicen que son fieles ahí. De 4. Y tú sin dinero dices, ay, Señor, pero te gozas. Ah, ya se dieron cuenta que esta palabra alegría y gozo no es una actitud porque cualquiera puede reírse. Yo puedo contar ahorita un chiste y los hago reír, y eso no significa que estén gozosos. Se puede caer a alguien, tropezar, y nos puede dar una risa. Claro, si no le pasó nada, nos dio risa su tropiezo, pero eso no quiere decir que estamos gozosos. Ahora, la conexión entre gracia y gozo es bien importante entenderla, porque fíjense, el gozo y la alegría de uno es directamente proporcional a la gracia que uno ha recibido. Vuelvo a repetir, el gozo y la alegría que uno tiene es directamente proporcional a la gracia de Dios que hemos recibido. Y aquí la pregunta no es quién tiene gozo. ¿Cuántos de ustedes han recibido la gracia de Dios? Amén. No se les nota. Amén. Amén. Bueno, no lo dije por ahorita. Es una forma de poder yo también llamar su atención a reflexionar. Vuelvo a repetir, ¿cuántos tienen la gracia de Dios? Amén. Bueno, hermano, la alegría y nuestro gozo va relacionado a la gracia. Ahora, rápido definamos qué es gracia. La gracia de Dios se revela a la humanidad de dos maneras. Número uno, a través de su Hijo. ¿Cuántos hemos recibido la gracia salvadora a través de su Hijo? Amén, hemos nacido de nuevo. Pero la gracia de Dios, hermano, es extensa, es grande, es amplia, que no se limita solo a la salvación del hombre, sino la gracia de Dios es esa cualidad de Dios, es ese atributo de Dios que nos sostiene todos los días a su iglesia, es decir, a ti y a mí. ¿Cuántos, hermanos, hemos sido sostenidos por su gracia? Amén. Y por eso, hermano, entendiendo lo que es la gracia, entonces vamos a percibir en nosotros el gozo y la alegría. Amén. A ver, hermano, ¿cuántos andan al día? Levanten la mano. Amén. Pero ¿cuántos están gozosos? Amén. Amén. A lo mejor, ¿cuántos el día de hoy vienen enfermos? Varios. Hay hermanos que no vinieron porque están enfermos, y cuando escuchen este video a través de las redes sociales, yo espero que aún ahí, en el lecho de la enfermedad, estén: Señor, no entiendo tu enfermedad, pero me gozo, me alegro. ¿Cuántos de ustedes, hermano, lo han perdido? A lo mejor no todo, pero han perdido cosas materiales. ¿Cuántos? Yo a lo mejor. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, estamos gozosos? Voy a ir más allá. ¿Cuántos han perdido un hijo? Yo sé que varios de aquí. Y el gozo prevalece.
No es fácil, no, porque hay una tristeza. Nadie se goza en la prueba, nadie se deleita en la enfermedad, sino nos gozamos porque la gracia de Dios está sobre nosotros, y esa gracia que me llena, me sustenta, es proporcional a mi gozo de todos los días. Amén. Aunque digas tú, Señor, no pasa nada, diario hay que ir a trabajar, nos paramos gozosos, ¿ah? Pues nadie dijo amén. Ay, pastor. Pues aún en eso se mide. Fíjense, hermano, les voy a platicar algo en relación a esto. Miren, hace unos días fue cumpleaños de una de mis hijas, la más grande, de Camila. Y les voy a platicar porque viene al tema. Ok, ella recibió un regalo que ni nosotros ni ella se lo esperaba. Algo que no es muy inusual regalar a un niño. Por lo regular, ¿qué se le regala a un niño? ¿Un qué? Un juguete, ¿no? Algo así. Entonces, de repente estábamos ahí el día de su cumpleaños, pues, no hicimos nada. Va a decir, no me invitó, pastor, no hicimos nada, estaba enferma. Y de repente llegó ahí un regalo, le voy a decir que llegó. Llegó un colchón, de esos colchones de los buenos, de doble, colchoneta. Y de repente, pues decía ahí, para Cami. Yo me sorprendí, ella también. Y de repente pues ya fui yo a bajar el colchón, le pedí, no sé quién estaba ahí, alguien de los jóvenes estaba ahí que me ayudó. Isaí estaba ahí, ¿va? Isaí. Y de repente le dije, a ver Isaí, vamos, porque un colchón. Y ya bajamos el colchón, llegamos, y mi hija se quedó así, ¿qué es eso? Y todos, es tu regalo. Y ella así, pero qué raro. Pero espérenme, así hay muchos cristianos que no alcanzan a reconocer la inmensidad o la inmensa gracia de Dios. Que se quedan así como, ¿qué es la gracia de Dios? Yo le dije a mi hija, ¿no estás contenta? ¿Y qué crees que mi hija dijo? Es que no sé. O sea, no quiso decir no para no ofender a que le había regalado ese colchón, pero tampoco había una sinceridad. Ahora, si yo comparo, bueno, no hubo muchos regalos, no hicimos nada, si yo comparo el regalito que yo le di, el que le trajo su tía, el que le mandó así, no se comparan al colchón. Yo hasta dije, Señor, creo que el más contento era yo. Ya me alivianó, ya le hacía falta. Y así yo soy, ¿verdad? Pero fíjense, cuando se recibe un pequeño regalo, tu alegría podría ser mínima. Pero cuando se recibe un gran regalo, pero no reconoces la grandeza o la magnitud del regalo, tu alegría podría ser ¿qué? Mínima igual. Porque no reconoces lo que tienes. Y aquí, hermano, tomando el ejemplo de mi hija no reconocía el tipo de regalo. A lo mejor ya de grande, hermano, ¿le gustaría que le regalaran un colchón nuevo? Amén, porque hace falta, ¿verdad? Esos que dicen, ya no duermo, ya. Pero fíjense, regreso al tema de la gracia y la alegría y el gozo. Cuando un cristiano no reconoce la magnitud de la gracia de Dios, difícilmente va a mostrar gozo. ¿Ya entendió? De la misma manera, como un niño cuando no reconoce lo que se le regaló, pues él va a decir, pues sí está bonito. ¿Cuántos ahora entienden la inmensidad, la inmensa gracia de Dios? Amén. Bueno, a lo mejor tendremos que tener una serie a hablar sobre su gracia, sobre los atributos de Dios. Pero fíjense, hermano, cuando los cristianos no tienen mucha alegría en su vida, algo anda mal. Dile a tu vecino, si yo no te veo gozoso, si yo no te veo contento, algo anda ¿qué? Mal. Ahora, usted podrá decir, pero pastor, estoy pasando por esos problemas. Es entendible. Estoy pasando por esta situación de enfermedad. ¿Cómo quiere usted que yo esté gozoso? Y le digo, hermano, yo la entiendo y la comprendo porque yo también soy humano y también he pasado por esa misma situación. Pero cuando vamos más allá y en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de las situaciones familiares que tengamos, vemos la gracia de Dios, entonces nos gozamos y nos alegramos. Vengo y canto y digo, mi deleite, no importa que en casa se quedó el problema y voy a regresar y voy a continuar el problema.
no importa si mi esposo y yo estamos a lo mejor separados, si tengo un problema con un hijo, si a lo mejor tengo un problema financiero, me toca pagar la renta mañana y no hay, yo llego a la iglesia o a donde yo voy y me deleito, me gozo, me alegro. Porque mi alegría y mi gozo no emanan de las circunstancias y no emanan de lo que pueda haber a mi alrededor, sino de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, todos los días, usted, hermano, tiene una razón por qué gozarse. Una razón por qué abrir los ojos de la mañana y decir, no importa lo que tengo que hacer, estoy muy presionado, tengo trabajo, tengo esos problemas, pero yo me gozo, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy las gracias, canto, aplaudo, danzo, tenemos la libertad de danzar, tenemos la libertad, hermano, en el orden, claro, ¿verdad? De gozarnos de una manera propia, prudente. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe de tener mucha razón por la cual debe de alegrarse y gozarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hermano, la alegría del Señor está en nosotros. Ponga mucha atención. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 15:11, vayamos a Juan 15:11. ¿Ya lo tienen? Ok, fíjense, yo solamente voy a leer el pasaje y de manera muy general les voy a decir el contexto de estas palabras. Juan, Evangelio de Juan, dije primero de Juan, Juan 15:11. Juan 15:11. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gozo de Dios puede llegar a no cumplirse. Sí, hermano. ¿Pero por qué? Por todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor que esté matando o esté ocultando la alegría y el gozo. Problemas, enfermedad, pruebas, escasez, lo que sea. Fíjense muy bien. Jesús viene hablando los últimos capítulos de que iban a pasar prueba, iban a pasar situaciones adversas. Luego llega el Evangelio de Juan, llega y el autor de Juan empieza a hablar de permanecer en Cristo. El que en mí permanece llevará mucho fruto, el que no permanece será echado, etcétera, etcétera. Al término de dos cosas importantes, fíjense, las pruebas que vendrían para ellos, las situaciones adversas, pero Él les dice, permanezcan en mí, y al final les dice, y estas cosas os he hablado, es decir, todo lo que viene atrás en los versículos de atrás, se las hablé para que mi gozo, es decir, el gozo de Jesús, esté en sus mismos hijos, en sus discípulos. Hermano, hace 15 días fue la película de los jóvenes, ¿o cuándo fue? Creo que sí. Hace como 15 días los jóvenes vieron la película de la Pasión de Cristo. Años que no la veía. Aunque no diga, dicen que me dormí por ahí, el cansancio. No, pero lo primordial lo vi. Pero fíjense, estaba ahí con ellos, estábamos viendo la película, y cuando ves cómo están sacrificando a Cristo, cómo están golpeando, dices tú, no, o sea, si estuvo duro, si estuvo, ¿qué? Difícil. Pero el gozo de Jesús no prevalecía por lo que estuviera viviendo en la crucifixión, sino por la promesa del Padre. Ahora Jesús le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús sintió el abandono del Padre en la parte humana, pero Jesús era Dios. Él sabía que el gozo de Él nunca se iba a terminar. Y bueno, más adelante vemos la resurrección como resultado de ese gozo. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿qué de nosotros, hermano? ¿Cómo está nuestro gozo y nuestra alegría hoy en día? Ok, fíjense, hay gente que evidentemente demuestra que no hay gozo, que hay situaciones, que hay dolor. Pero ¿cómo está tu gozo? ¿Se está fortaleciendo?
cada día demuestras más ese gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, porque ese gozo te debe de llevar, hermano, a confiar en Dios. Fíjense, hermano, ahorita estamos viendo amor, gozo, pero en el que sigue ¿qué? Paz. Y muchos de nosotros, el gozo y la paz van mucho de la mano. Hoy estamos viendo el gozo. Para tener paz hay que tener ¿qué? Gozo, un deleite, una tranquilidad. Hermano, fíjense primera de Pedro capítulo 1, para aquellos que están pasando por problemas y por necesidades. ¿Hay alguien aquí enfermo? Levante la mano. ¿Hay alguien que mi hermana Maguito va a ser operada en unos días, mi hermano Jaime? Yo sé que muchos de ustedes están pasando por pruebas familiares, ya sea con algún hijo, un esposo, pero vean, hermano, lo que nos espera. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos están contentos? Amén. Pero ve, aunque ahora, por un poco de tiempo, di conmigo un poco de tiempo. Las pruebas, hermano, las pruebas son temporales. Pero usted podrá decir, pero pastor, es que a mí ya no me llueve, ¿cómo va ese dicho? ¿Cómo? Ya no es lo duro, sino lo tupido. Ese que es Arturo 2.1, ¿verdad, hermano? Y muchas veces así ese dicho, acuérdense que los dichos, hemos aprendido que aún los dichos de este mundo traen sabiduría, traen conocimiento, traen mucha verdad. Unos no, otros sí. Pero a veces ya no vemos lo duro, sino que lo tupido, o sea, constante. Sales de una y entras a otra, Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, esta palabra, si es necesario, tiene que ver con si es la voluntad de Dios, y es ahí donde muchos estamos siendo probados porque es la voluntad ¿qué? De Dios. Ok, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí la palabra prueba tiene que ver con algo que nos presiona, algo que nos lastima. Versículo 7, fíjense. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se prueba, hermanos? Nuestra fe. ¿Cómo inicia la vida cristiana? Por fe. ¿Y cómo avanza? Por fe y termina por fe, hermanos. Esa es una verdad. Amén. Ok, dice, sigo leyendo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos saben que el oro es un metal valioso? Muy bien, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ok, vamos a ver aquí. El oro, hermano, el metal, cuando tú vas a las minas, o los que hemos visto, cuando sacan el oro, sale contaminado, ¿verdad? Sale caí entre la piedra, salen pedazos de piedra, pedazos de oro, basura, escoria, como se le diga. Ok, para purificar el oro, se tiene que meter a unos hornos. Unos hornos, hermano, donde son llevados a altas temperaturas. El Señor, pero el Señor, hermano, compara que nuestra fe, la fe tuya y la mía, es de la misma manera probada con fuego. Es decir, literal, ¿nos van a meter al horno de fuego? No. El fuego es simbólico. Es una metáfora para hablar de pruebas, de enfermedad, de situaciones que todos los días pasamos. Cuando nosotros decimos que somos bautizados en agua, es porque somos bautizados ¿qué? En el agua, ¿verdad? Una alberca, un río para nuestro bautismo, que fue después de haber creído, haber puesto nuestra fe en Cristo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, una de las evidencias es hablar ¿qué? En lenguas, y la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando somos bautizados por fuego, da a entender que es prueba, que muchas veces nosotros tenemos que ser pasados por ese fuego. ¿Literal? No. Bueno, hubo cristianos que sí literal fueron llevados al horno, ¿verdad? De manera literal. Hoy no se vive ese tiempo. No sé si más adelante regrese, pero al menos ahorita
No creo que los cristianos sean llevados a los hornos donde se les prenda fuego. Pero el fuego, hermano, incluye en un sentido figurado, en una metáfora, incluyen pruebas, incluyen días difíciles. Pero ve, hermano, cuando tú eres pasado por el fuego, ve lo que dice Primera de Pedro 1:7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. La pregunta, hermano, ¿qué se tiene que hallar en alabanza, en gloria y en honra? Nuestra fe. Muchos a lo mejor aquí lo leían como que eso hablaba de Cristo, porque nosotros alabamos a Cristo, nosotros glorificamos a Cristo, nosotros honramos a Cristo. Pero no, hermanos, aquí se refiere, dice, voy a leerlo todos juntos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y luego viene, nuestra fe sea hallada en alabanza, es decir, que cuando Cristo o Dios miren a ti, cuando estás pasando por el fuego, ¿cómo estás respondiendo? ¿Te estás quejando? ¿Está retrocediendo tu fe? ¿O estás gozoso a pesar de las pruebas? ¿O estás confiando en el Señor? ¿Cómo estás respondiendo a la prueba de fuego? ¿Cómo estamos respondiendo ante las situaciones adversas? El Señor encontrará nuestra fe en alabanza, en gloria, es decir, se gloriará de ver, no, yo me glorifico por mis hijos. O en honra. ¿Cuántos de nosotros, hace ratito hablaba con un joven y él me decía, pastor, no acepté un trabajo porque sentía que rompía un principio bíblico y un principio que yo había puesto con el Señor? Y yo le dije, mira, hijo, un trabajo tiene dos propósitos principales. Uno, el trabajo es el que nos sostiene, ¿verdad? El trabajo es la bendición que Dios nos da para tener el alimento. Tú eres joven, soltero, para tus necesidades. Pero cuando tienes una familia, el trabajo da sustento, ¿qué? A toda la familia. Pero nosotros tenemos principios. Si nuestros trabajos, hermano, violentan, yo le decía, violenta un principio, entonces lo que tú hiciste fue correcto. Pero si no violenta ningún principio, bueno, aquí lo que tú necesitas es sabiduría para saber decidir correctamente cuando venga la oportunidad. Porque aquí muchos varones dicen, es que estoy esperando un trabajo. Y ya cuando llegue el trabajo, pues no lo tomas. Y ahí da la bendición, ahí necesitas ¿qué? Sabiduría. Pero si llega un trabajo donde se está robando, donde te invitan a hacer cosas que están fuera del principio, ahí ¿qué? Lo rechazas. Entonces, cuando Cristo voltea y ve nuestra vida, Él nos honra. Él honra nuestra fidelidad. Si tú dices, pastor, estoy pasando la prueba, Dios te va a honrar. Y yo le decía a este joven, espera a que Dios te honre. Tú le honraste al no aceptar algo que tú creías que estaba mal, pues ahora espera que Él te honre en el tiempo de Él. ¿Para qué? Para darte un trabajo. Pero sé sabio, sabiduría. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, su fe a través de su gozo es honrada? Porque hay mucha gente amargada. Hay mucha gente, y es triste, hermano. Yo conozco gente que su vida se va amargando por los problemas. Aún ellos pueden justificar, es que me rompió el corazón mi esposo. Es que no sabe lo que me hizo el pastor, el hermano. Pero ok, estoy de acuerdo que a lo mejor los factores externos, tu esposo, el pastor, tu trabajo, la vida te ha pegado de tal manera que pudiera lastimar tu corazón. Pero, di conmigo, pero tú tienes la responsabilidad en el Señor de que tu gozo y tu alegría no se vayan para abajo. Porque esa es mi responsabilidad, yo mantener ¿qué? El gozo, la virtud del gozo. Aún en los días más difíciles, cuando perdemos un hijo, yo creo que no lo he experimentado, podríamos decir, Señor, no entiendo la prueba que me hiciste pasar, pero
en medio de todo te pido que no quites mi gozo. Porque cuando Dios quita el gozo en una persona, lo contrario que es la amargura. ¿Cuántos conocen a Ruth? El libro de Ruth. ¿Cuántos conocen a Noemí y a Elimelech? Noemí, hermano, Noemí significa placentera, la que se deleita. Pero su esposo, Elimelech, tomó la decisión de salirse de Belén, que significa la casa del pan, salirse de la casa del pan, ir a Moab, a buscar prosperidad, a buscar un mejor trabajo. ¿Y saben qué significa Moab? La casa del estiércol. Eso es la Biblia. No lo podemos ahorita a lo mejor ir porque el tema es el gozo. Pero aquí voy con este ejemplo de esta familia. Pasaron los años, se establecieron en Moab. Sus hijos empezaron a crecer. Y de repente, hermano, muere Elimelech. Sus hijos se casan con dos moabitas. Mueren sus dos hijos. Y después, hermano, de que Noemí significaba deleite, placentera, la que se goza, la que tiene alegría, pasó ella a decir, ya no me llame Noemí, ahora soy ¿qué? Mara. ¿Y qué significa Mara? Amarga, amargura. Ahora ella decía, estoy amargada. Pero Dios tuvo misericordia. El libro de Ruth dice que Noemí escuchó o las circunstancias la llevaron a reflexionar y regresar nuevamente a Belén. ¿Quién la siguió? Ruth. De ahí sale el libro de Ruth. Ruth era una moabita. Pero hermano, ahí podemos ver que cuando Noemí regresa a Belén, entró ¿qué? Con una vida amargada. Y sabe usted, hermano, que cuando pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, tenemos una de dos. O nuestra fe crece y nuestro gozo crece, o nos vamos para abajo. Y tú decides. Tú decides. Es que, pastor, no conoces a mi esposo. Muchas hermanas hicieron la seña. Luego los corregimos, hermana, no se preocupen. Y muchas esposos, es que no conoces a mi esposa. También los esposos hicieron lo mismo, ¿eh? Es que no conoces, es que, pastor, mi situación es muy particular. Si todas las situaciones son de respetarse, particulares y son difíciles. Claro, claro, hermanos. Yo no diría que lo que le está pasando a mi hermano es una pruebita. Ay, no invento. No, para él a lo mejor es una prueba que mayor, grande. Pero ¿sabe qué, hermano? La pregunta es, ¿nos vamos a amargar? O el Señor dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado, ¿qué? Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Amén. A quien creyendo, aunque ahora no lo ¿qué? No lo veáis. ¿Cuántos han visto a Cristo? Nadie. Pero ve lo que termina. Todos juntos el versículo 8, la última frase del versículo 8. ¿Ya la tiene? La de os alegráis. 1, 2, 3. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es ese gozo inefable? El que no cambia, no termina. Yo quiero de ese gozo, Señor. Yo quiero de ese gozo que no importa, hermano, cómo esté nuestra situación, nos gozamos. Hace unos días Dios me probaba de manera particular laboral. No es nada grave, hermanos. Para mí es así como que, híjole, me cambia muchas cosas, mi agenda, muchas cosas. Y yo, pues en el trabajo me dieron a cubrir a los más pequeñitos. Yo ya no tengo mucha paciencia para los niños más pequeños. Pues le digo, no es nada grave. Pero para mí sí. Yo llevo así años diciéndole, Señor, yo no quiero niños chiquitos, preescolares. Imagínate, ¿cuántos tienen preescolares, hijos de edad preescolar? Levanten la mano. Ahora, imagínate tener 30 hijos como los tuyos. Usted ya me entiende, ¿verdad? Que sí está delicado, ¿no? Y de repente, pues,
pues ya me empecé a quejar, a que yo veía a mi esposa que me quedaba viendo y nada más se reía. Pero después dije, Señor, creo que es tu prueba. Y pues de modo, a entrarle, ¿verdad? Entonces, si hay que hacerle como payasito para que te entiendan y pues hay que hacerle, ¿verdad? Pero llega un momento en que a veces el Señor nos pone aún cosas bien insignificantes y prueba cómo está nuestra vida. Porque imagínate yo llegar amargado a dar clases con los chiquitos, los voy a amargar. Molesto anticipadamente, fastidiado, ¿verdad? Todo te dirá. Pastor está abriendo su corazón. Pero dije, no, Señor, o sea, bueno, con gozo. Ya me di unas cachetadas guajoloteras, dije, a ver, Omar, ya, reacciona. Es lo que se vino, entonces, para adelante. A lo mejor es algo mínimo, pero a lo mejor en tu vida puede ahorita estar pasando algo que te esté robando tu paz, tu gozo, y hasta te haga a ti caminar y retroceder. Yo no sé, Cristo sí sabe, Dios sí sabe. De algunos sé porque hemos estado en consejerías. Y algunos diáconos luego me dicen, pastor, atendí a fulanito y hermanos, nos lo comentan porque ese es su trabajo y lo comentan a los pastores, no lo chismean, no se preocupen. Pastor, atendí esto y están pasando por esta prueba. Me dice, gracias hermano, para estar orando, para fortalecer en oración. ¿Por qué? Porque las pruebas sí pueden mermar tu gozo y tu alegría. Y cuando vienes, hermano, se ve, se nota. Aunque el gozo, hermano, no solamente, hermano, se manifiesta en la hora, en los 30 minutos de alabanza. No, el gozo es una virtud que se debe de manifestar que todos los días. Pero es evidente cuando vienes y cantas, estás, mi deleite es estar ovejo. Gracias, Señor. Ahí está. Y empezamos, pero tú estás en tu problema, estás en tu prueba y no dejas que ese deleite y ese gozo, cuando se dicen hermanos dancen, tú, pues, no, pero no fueran las del Bronco, vamos. Los del pasito tuntún. Pero a veces, hermano, nuestro gozo no se ve. Entonces, bueno, quiero seguir. Bien, vamos a ver la fuente, fíjense, las fuentes del gozo para el cristiano. Porque a lo mejor ahorita ya entendimos la palabra gozo, ya entendimos que tenemos que gozarnos, que tenemos que aprender en cualquiera que sea mi situación a tener en gozo. Pero vamos a ver cuál es la fuente, de dónde voy a alimentar mi gozo. Número 1, el gozo o la alegría es una consecuencia natural, di conmigo, consecuencia natural de la fe. Ok, la alegría proviene de tener una confianza, una fe. ¿Cuántos reconocen que sin fe en Dios es imposible que agradarle? Entonces, mi gozo primeramente emana de mi fe. ¿Cuántos han puesto su fe en Cristo? Amén. No podemos experimentar una alegría sincera, permanente, si no ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Si no pones tu fe en Cristo Jesús, no vas a experimentar. Tú podrás decir, algún varón podrá decir, bueno, es que a mí me alegra el alcohol, a mí me alegran las parrandas, a mí me alegra mi estilo de vida. ¿Sabías, hermano, que esa es una mentira? Es una mentira. El dinero, mira, fíjense, muchos experimentan una falsa alegría y un falso gozo. Muchos jóvenes, muchos varones, por querer tener una vida, a lo mejor tener cierta satisfacción material, tener ciertas metas materiales que no son malas, no malinterpreten, no es malo tener metas a largo plazo en esta vida. Pero hermano, lo que sí es malo es poner primero mi meta, mis cosas materiales, lo que yo quiero, antes que la propia fe en Cristo. ¿Por qué? Porque nos desvía del blanco. Ya mi fe ya no es una fe genuina. Mi gozo ya es en base a lo que estoy viviendo. Si pude comprar un carro, estoy contento. Si pude comprarme un teléfono, si pude viajar, si pude hacer esto y hasta lo posteas y aquí en España viajando. No es malo, no malinterprete, no malinterprete.
Cada uno, hay quienes vivimos al día, yo vivo al día, hay quienes a lo mejor tienen un salario bien remunerado, con cierta cuenta en el banco, y está bien. Dios así quiso, en su voluntad, que unos vivieran al día y otros que tuvieran cierta libertad financiera. Pero el problema está en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra mente. Si nos alegramos con cosas pasajeras, entonces perdemos nuestra confianza en Dios. Y cuando alguien pierde su fe, su confianza, entonces el barco se va a la deriva. El barco de tu vida. No piensas, el barco, no. Tu vida se va a la deriva. Si tú pierdes tu fe en Cristo, te vas a la deriva. Entonces, hermano, la fe disipa las actitudes que impiden, hermano, que yo esté gozoso. Y te lo voy a decir, Mateo 6:25. Mateo 6:25. Un ejemplo, ahorita pues es fin de quincena para unos ya, y ahorita muchos pues, van bien al día, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita dices tú, híjole, ¿qué vamos a comer? Y el varón ve su bolsillo y dice, es que ya la quincena es hasta, ¿qué día? Hasta el martes. Hasta el martes, ¿ya? Está bien, todos sabemos el martes, porque esperamos ese día. Y a lo mejor tú dices, híjole, todavía falta, y luego me salió que el niño le pidieron esto en la escuela y todo. Pero ve hermano, cómo esas cosas que nos desvían. Pero la fe dice, por tanto os digo, ¿ya lo tiene ahí? Amén. Dice, no os afanéis, Mateo 6:25, ¿ya está? Sí lo dije, ¿verdad? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense, hermano, voy a poner un ejemplo tan sencillo. Ahorita que un varón vea su cartera o su tarjeta del banco con 100 pesos y todavía le falten 2 días para salir adelante, y luego dice, debo en la tiendita de la iglesia, ¿no? Y luego hay que, entonces, eso ya puede que mermar que su gozo. Ya el varón está preocupado. ¿Qué voy a hacer? Y va a ver al compadre y dice, aliviáname con 300 para terminar la quincena, ¿no? Y pues el compadre es generoso, buena onda, y va, no, tente, no. Yo te lo regreso, y el compadre, no, ¿cómo crees? No, pero ya después no te voy a poder pedir. Me va a dar y empieza así. Y todas esas cosas que se viven en el día a día, disipa ¿qué? Nuestro gozo, nuestra alegría. Ahora, ok, llegas a tu casa bien contento y de repente ves a tu hijo ya chapeadito, ahí tristón, lo tocas y ya trae temperatura. ¿Qué te disipa en ese momento? Tu gozo, tu alegría. Y ahí va, y luego imagínate con 100, 200 o 500 ahí, no alcanza para los medicamentos, y dices tú, Señor. Entonces ya no veo, y todavía atreves a decir el versículo, ya no veo lo duro, sino lo tuyo. Pero fíjense, hermano, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vuelve a repetir, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, ¿quién era Salomón? El hombre más rico, ¿verdad? Y más sabio. Que ni aun Salomón con toda su gloria, ahí habla de su riqueza, habla de lo que él era un hombre rico, sabio, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí ya aplica, ¿hombres qué? De poca fe. Mire, hermano, es bien fácil decirle al que no tienes fe.
Cuando tú no estás en el problema, ¿eh? Pero bueno, vamos a pensar que todos, no, ni pensemos. Todos pasamos, ¿qué? Por pruebas diferentes. Pero el Señor dice, hombres de ¿qué? De poca fe. A veces así, a veces a mí me da el Señor muchas lecciones. A veces yo ya estoy quejándome y de repente te levantas y tu esposa, ¿y ahora qué te pasó? Y ya vas a empezar y porque hasta en eso pasa. Cuando se merma tu gozo en tu vida, también hay conflictos en el matrimonio. Porque cambia tu actitud, porque ya estás serio, porque andas como león rugiente buscando... Acá no va, aquí ese es un versículo, pero andas para allá y para acá. Y te sientas y luego no te hablan del trabajo y no hay. Y de repente el Señor te dice, hombre, ¿qué? De poca fe. Ahora, cuando dice eso, no quiere decir, no trabajes, siéntate. No. Tú ya hiciste tu parte, trabajaste, pero tuvo 31 días el mes y se alargó un día más. Pero en ese momento tú dices, Señor, Padre, ya hicimos lo nuestro. Ya la llevé al médico, me dieron ese diagnóstico, le estamos dando el medicamento, no sana. Yo confío en ti. Señor, ya compré despensa, se acabó, ya no tenemos, pero yo confío que en ti. Y me gozo. Y muchas veces el gozo viene con un quebranto del corazón donde dice, Señor, gracias, gracias. Pero hermano, cuando yo llego aquí, pues no, tan solo la faena, mis hermanos pregunten, no, ¿qué? Es un buen trabajo, ¿eh? No son 200 metros, ¿verdad? Es un buen trabajo. Pero cuando yo veo y digo, Señor, un día veremos lo que Dios ha prometido. Y el Señor me dice amén y me dice gracias, hombre de poca fe. Claro, los tiempos ¿de quién son? De Dios. Los tiempos para sanar tu vida ¿de quién son? De Él. Los tiempos para llegar a la provisión ¿de quién son? De Dios. Pero el Señor nos pide a nosotros no perder nuestro gozo. No pierdas tu gozo. Y si tu esposa ves a tu esposo en una situación, en un problema tenso, presionado, pues no le atices. Sé sabia con tus preguntas. No le atices, le pongas, ¿y ahora qué tienes? No, espérame, ya sabes que tiene algo. Mejor dile, oyes, vamos a confiar en Dios. Y si tú ves que la situación está pues difícil, pues a lo mejor que Dios te dé sabiduría para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué crees? Yo sé que está difícil, pero hace falta pagar esto en la escuela de los niños. Y no le digas, pues que es tu responsabilidad. Pero espérame, o sea, sí, ya sé que es mi responsabilidad, pero espera. ¿Verdad? Y también esposos, pues también que esa dureza, porque cuando el esposo se pone serio, pierde el gozo, es rudo. Y a veces áspero con la esposa. Y de repente la esposa dice algo impropio y ya vas a empezar. Y le pegas a la mesa y ves al gato, el gato no tiene la culpa y lo pateas. Y el perro ya mejor ni se mete. Vamos a seguir leyendo. Vamos sobre los últimos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Necesidad prioritaria. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y luego dice, porque los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios, los que no tienen gozo, los que no tienen esperanza, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, di conmigo Padre. Padre. Di Abba Padre. ¿Qué significaba Padre? Papito. Fíjense, cuando mi hija viene, y a mí mi hija no me dice, cuando quiere una necesidad, o más bien, mi hija nunca me dice, Señor. O sea, se entiende aquí el contexto, ¿no? Como padre. ¿Soy qué? Su papá. El que me dice pastor es mi hijo cuando le digo, pastor, yo soy tu papá. Pero cuando mi hija viene a mí, ella no me dice, mi Señor, ¿me podría dar esto? No. Ella va y me dice, ¿qué? Papi, papá, papito. Los niños que son más, pues más cariñosos, gracias.
De la misma manera, aquí la forma de acercarnos al Padre está porque vuestro Padre, nuestro Papito Celestial, sabe que tenéis que necesidad de todas estas cosas. Pero ven el versículo 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, hermano, ¿qué es? ¿Bebida y comida? No. ¿Qué es? Gozo y justicia. Gócense. Abre el refri y di, Señor, gloria a Dios, porque dabas ahí 2 salchichas, 3 huevitos, unos frijolitos. Y no sé, mire, hermano, a nosotros literal. Además, ayer de repente, al menos para comer yo y tengo. Ayer me llegó, los cuervos me llegaron con comida ahí. De repente me habla un hermano y me dice, pastor, ¿está en su casa? Sí. Y yo dije, no, todavía yo pensé, dije, va a querer consejería. Dije, Señor, dame fuerza. Claro, es cierto. Y yo le dije, sí, estoy aquí. Y de repente me saca unas ollas, alitas, mole verde. Y el pastor sobró de la faena. Y yo, no, pero yo ni fui. Ya va a ser, no, tenlas, pues ya me voy de aquí a mi casa. Dice. Y vean, hermano, cómo el Señor que tiene cuidado. Una vez, hermano, antes, hace casi como 15 años, mi esposa y yo estábamos en Guadalajara. Allá vivíamos, allá estudiábamos el Instituto Bíblico. Y recuerdo un día, hermano, que estábamos, pues habíamos abierto nuestro negocio. Y no había llegado nadie. Otras veces entraban los 20, 50 pesos que alcanza, las mujeres saben que a veces alcanza unas tortillitas, unos huevitos o una sardina de las que te dan en despensa y unas quesadillitas ahí con sardina y a la mexicana, ¿qué tal? ¿Ah? Pero no había ni para eso y yo recuerdo que todavía en mí había cierta duda de las decisiones radicales que tomé de abandonar mi trabajo e irme al instituto, irnos a Guadalajara, dejar trabajo, dejar muchas cosas y pues yo recuerdo que ya era la hora de comer, eran 4:30, 5 de la tarde y no había comida. Y yo dije, pues ¿qué hago? Fíjense, hermano, fíjense. En la esquina donde vivíamos había lo que se le conoce como un Fircash, una tienda de empeño. Y tenía de dos. Confiar y esperar en Dios, o agarrar una de las computadoras de mi negocio, o algo de valor, ir al empeño y decir, pues ya empeño y me aliviano, y pues ya de ahí sale. Yo lo he hecho, he caído en esos errores, les confieso, en esas fallas de no confiar. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes tienen fe. Amén, gloria a Dios. Ok, pues chequen, hermano. Pues le dije, Señor, voy a orar. Y me salí, no estaba mi esposa, hasta fui incrédulo porque dije, no voy a orar. Y me fui a orar, recuerdo que me salí al patio y vi, no me ven los vecinos y ahí estaba yo, Señor, pues está difícil. Pero si yo le dije, si fue tu voluntad haber tomado esta decisión, suple para comer. Y yo clarito, así hermano, clarito yo oí la voz de Dios, de su Espíritu Santo que me dijo, ve, siéntate con tu esposa en la mesa y den gracias. Ahí está mi esposa, entré y ella estaba, pues ahí adentro de la casa, teníamos el negocio y le dije, vamos a sentarnos. Se me quedó viendo y le dije, pues vamos a dar gracias. Y ella como que no entendía, pues no había nada en la mesa, ¿no? Hermano, fíjense, no se los voy aquí está el Señor. Empezamos a orar y tocaron a nuestra puerta. Y una voz de un niño, entrenador, porque me dedicaba también a entrenar allá. Entrenador. Ella no era pastor. Entrenador. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Entrenador. Y una vez así. Y abro la puerta, hermano, así, 2 platos de hamburguesas, papas fritas y refresco. Y dice, mi mamá hizo hamburguesas y les manda una. De unos niños. Bueno, espérenme, todavía no acaba.
Teníamos 2 perritos y no teníamos ni para croquetas. Yo dije, no, Señor, pues son de la familia. Que cierro el negocio y que le di, ya comimos, ya dije, vámonos a caminar. Y nos salimos para distraer a los perritos. Así habían unas canchitas, eran casas Geo, hay área de juegos de parque. Y de repente estábamos ahí que corre el perro para allá con mi esposa y para acá. Y yo veía que una señora se me iba acercando con una bolsa. Y yo ya me gusta en todo, ¿no? Pues yo me hacía como el que aventaba la pelota al perro y venía. Y llegó la señora conmigo y me dijo, ¿los perros son de ustedes? Y yo, sí. Y yo dije, señora, a lo mejor la bendición es que se los lleve. Y yo dije, no, sí. Dice, ¿qué cree? Y abre así la bolsa y habían sobres de pedigrí, de esos sobres de carne. Es que le compré a mi perro y no le gustaron. No, pues venga a tu reino, padre. Y dice, se las doy. No, hermano. Amén. Aleluya, pastor. Amén. Ahí fue cuando empezamos a conocer al Dios proveedor y al Dios que nos sustenta. ¿Qué pasa? El gozo debe de crecer. Nuestro deleite, nuestro amor. Ahora, hermano, los problemas son mayores. Ya no es de comer. Ahora los retos, las circunstancias van a ser mayores a tu vida. Pero, hermano, de la misma manera, si el Señor sustentó a unos cachorritos y a una familia, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero nuestro gozo no merme. Mas buscad que, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, escucha hermano, no os afanéis por el día de mañana. Hermano, cada día trae su propio afán. Hoy termina el día con gozo con tu familia, dando gracias. Toma a tus hijos, si vas a ir a tu casa, si van a comer, lo que sea, termínalo con gozo. Porque el día de mañana, ¿qué? Traerá su propio afán. Amén. Entonces, quiero número 2, y con esto pedirle al grupo de alabanza, estamos viendo las fuentes de alegría, que se vaya preparando. Otra de las fuentes de alegría también es el resultado de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Padre, cuando obedecemos su palabra, entonces el gozo perpetuo está con nosotros. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a obedecer al Señor, el gozo no se va. Fíjense, hermano, yo me he dado cuenta que la gente, los hermanos, adultos, jóvenes, aún los niños, cuando desobedecen al Señor, viene la tristeza, porque el Señor está ahí y dice, no, hice mal. Es por eso, hermano, que la obediencia también es una fuente del gozo y de la alegría. Si tu caso, hermano, si tu gozo o tu alegría ha mermado por tu desobediencia al Padre, por tomar principios que no son los del Padre, o por tomar decisiones incorrectas, ¿cuánto reconocemos que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Amén. Pues Dios te está dando la oportunidad hoy de que a través de la obediencia el gozo sea devuelto a tu vida. Y hermano, otra de las fuentes del gozo bien importantes es la comunión con el Señor. Y no solamente la comunión con el Señor. ¿Sabe usted, hermano, que otra de las fuentes de alegría y gozo es la comunión de los hermanos? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás triste y llega una familia o comes con algunos hermanos, el corazón ¿qué? Se alegra. A mí me ha tocado, a mí me ha pasado también. En ocasiones la demanda, las situaciones, las adversidades me provocan estar triste, ahogado, sin gozo. Yo recuerdo, hermano,
Y termino con esto. A veces los pastores, y no lo digo por uno, sino en general. De hecho, hay una prédica del pastor Chuy donde habla acerca de todo eso, lo que sufren los pastores. A veces los pastores pues, no reciben visitas para ver cómo está. Al contrario, es nuestra responsabilidad a veces preguntar, salir. Pero yo recuerdo años atrás, hermano, en donde yo empecé a pasar una prueba muy fuerte en mi salud, pero más que nada era una prueba, pues ansiedad, para ser exacto. Y yo recuerdo que fueron como 3 meses difíciles en los cuales yo me subía al púlpito, predicaba, pero de lunes a viernes, pregúntenle a mi esposa, yo estaba pasando por muchas cosas. Fue en el tiempo de la pandemia. Y ver cómo hermanos, amigos morían por este virus, ver muchas cosas, ver que pues todo lo que vivimos, ¿verdad? Acuérdese. Y yo recuerdo que yo estaba en casa y de repente me dice mi esposa: te hablan allá abajo. Y era un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos que habían venido a visitar a su pastor. Y eso me llenó, me gozó. Eso regresó el gozo, el deleite. Ahora, hermanos, todos aquí tenemos una responsabilidad mutua. Voltea con el de al lado y dile: yo voy a orar con el que está atrás. Mire, hermano, yo expresé esto no con el deseo de que usted, yo voy a ir a visitar. Bueno, si Dios te pone, nos va a alegrar mucho, pero no fue con esa intención, sino fue, hermano, para que entendamos que otra de las fuentes donde la alegría y el gozo vienen a nuestra vida es cuando nos animamos los unos a los otros. Si tú has visto un hermano que está desanimado, si tú has visto un hermano que a lo mejor está ausente, no preguntes: pastor, ¿qué tiene fulano? No, a lo mejor el Señor te está poniendo a ti mandarle un mensajito, visitarle, ayudarle, sostenerle, orar. A mí, hermanos, a mí a veces se me pasa. Por eso está el cuerpo de diáconos en el cual detectan: oye, pastor, detectamos a esta familia. Oye, comunícate, no han venido, comunícate con ellos. Pastor, detectamos a esta familia con problemas, vamos a orar. Pastor, yo creo que es necesario, no solamente nosotros, que le visitemos, vamos para allá. Porque somos un equipo, porque somos una familia. Pero iglesia, usted también. Aunque no lo conozca, si el Espíritu le llama, si el Espíritu le muestra a usted abrazar, acercarse, orar, hágalo. Hágalo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios, y con esto terminamos. Dice la palabra: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, checa, hermano, fuimos y seremos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros?
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y pues la respuesta es, primeramente con nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias? Amén. Gozarnos. Amén. Dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora entiendo, Señor, que es a través de la fe en Cristo, a través de la obediencia, a través, Señor, de la coinonía, que nosotros, Señor, pueden ser las fuentes de nuestro gozo. Ayúdanos en medio de cada necesidad, en medio de cada aflicción personal, a que nuestro gozo, Señor, sea perpetuo, inefable, permanezca para siempre. Porque nuestro gozo, Señor, es proporcional a la gracia sustentadora. Levanta tus manos, que hoy esa gracia te va a sustentar. Dile: Señor, me sustento todos los días, Señor, en tu gracia. En tu gracia, Señor, me gozo. Me deleito, Señor, en tu presencia. Dile: Señor, gracias, porque en medio de mis aflicciones, en medio de mis necesidades, tú tienes el control de mi vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta tus manos con tu propia voz.